Porque nosotros como creyentes tenemos que estar edificados con firmeza, ¿sí o no? Es una característica que debe estar en nosotros, edificados con firmeza. Y así se llama el sermón, a los que les gusta anotar, edificados con firmeza. Y generalmente uno no puede saber que una persona esté firme solo con verla en el exterior, o sea, con ver su apariencia. No puede uno ver que una persona esté firme, porque un cuerpo, saludable de pronto, y una persona que tenga un comportamiento moralmente aceptable, no quiere decir necesariamente que esté firme en Dios, que esté firme espiritualmente. Y Dios, el Señor en su palabra, nos trae una historia en la cual con mucha claridad nos deja ver la diferencia entre los que se edifican verdaderamente en Cristo y los que no se edifican en Cristo creyendo que están edificando su vida. Esto está en Mateo capítulo 7, verso 24 al 29, el hombre prudente y el insensato. Mateo 7, 24, 29, que lo hemos visto otras veces, ¿sí? 7, 24 al 29, que lo hemos visto en otras oportunidades, pero que lo vamos a enfocar desde ese punto de vista, unas características que nos permiten valorar a nosotros si estamos edificando nuestra vida firmemente o no, porque de pronto estamos edificando sobre la arena y no nos hemos dado cuenta. Puede pasar. Cuando estén listos, por favor, me lo dejan saber para que lo leamos, oremos y avancemos en la palabra del Señor. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Padre, invocamos tu nombre y tu presencia. Te pedimos que estés aquí con nosotros. Espíritu Santo, guíanos, porque queremos conocer tu palabra. Queremos crecer en tu palabra. Queremos guardarla en nuestro corazón, pero también practicarla, ponerla por obra. No queremos ser insensatos. Al contrario, queremos ser hombres prudentes, personas prudentes, que escuchan y ponen en práctica tus enseñanzas. Y de manera particular esta, que nos estás diciendo que tenemos que edificar con firmeza, no sobre fundamentos débiles, sino sobre la roca que es Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que todas las personas edifican, ¿cierto?, sobre algo. Todos edificamos nuestra vida sobre algo. Nosotros podemos ver cómo personas que están a nuestro alrededor, bien sea conocidos, bien sea familiares, amigos, lo que sea, han edificado su vida y el resultado de su vida está en cómo edificaron. ¿Sí o no? Así la persona crea que está haciéndolo bien, porque la mayoría, en este momento, de manera histórica, no podría decir que todos lo quieren hacer de manera consciente bien, porque a veces uno ve personas que conscientemente quieren hacer las cosas mal. Eso no se veía antes, o por lo menos no era tan evidente como ahora. Pero digamos que aún el grueso de las personas quieren edificar una buena vida. Y cuando uno le pregunta a la persona, bueno, ¿qué has hecho para edificar tu vida? No, yo estoy haciendo esto y aquello. Pero cuando uno ve el resultado, no encuentra la concordancia entre lo que la persona dice y el resultado en la vida de la persona, ¿cierto? En alguna oportunidad les contaba, en otro momento les contaba, hablaba con un familiar, un joven, en ese tiempo, no sé, 18, tal vez 17, había tenido una oportunidad buena de vida, pero después se diluyó haciendo cosas que no corresponden. Y yo le decía, bueno, ¿tú cómo te imaginas? ¿Cómo ves tu vida hoy a los 17 en 5 años y en 10 años? No, genial, con un buen trabajo,
con una buena casa, ganando buen dinero, un carro, ¿sí? Y pues por la edad, ya en 10 años, ya casado, con hijos. ¿Y cuándo crees tú que tienes que empezar a edificar tu vida? Y abrió los ojos, porque no sabía que eso que él quería en 5, en 10 años, cuando tenía 17, tenía que haberlo empezado a construir desde hace mucho tiempo. Porque yo lo que quiero vivir en 5 años no puedo empezar a construirlo ahorita. Tengo que empezar a fundamentarme antes. Y muchas veces nosotros ponemos fundamentos sobre cosas que no son sólidas, que no son sólidas. Simplemente como ejemplo, voy a decirlo, cuando hacemos nosotros curso prematrimonial para las personas que se van a casar, la primera actividad o de las primeras actividades que les pedimos es que en 2 minutos o máximo en 3 minutos den 10 razones por las cuales se quieren casar, cada uno por separado. Y entonces ellos empiezan a sacar rápido lo que tienen. ¿Por qué tiene que ser rápido? Porque si uno deja que la persona piense, pues empieza a elaborar. Pero si es rápido, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y la mayoría de las personas que se quieren casar ponen sus esperanzas en cosas que son absolutamente variables. Es que ella es hermosa. Pues qué chévere que sea hermosa, pero la hermosura no dura toda la vida. Si hay un accidente, si sufre alguna mutilación, ay, no sea tan pesimista, no puede pasar, ¿o no? Cuando pasa el tiempo, que eso sí no es ser pesimista, eso es una realidad. ¿Ve? Es que me hace reír. Y cuando vengan las circunstancias difíciles, y la gente establece sus propósitos en cosas que no son firmes. Por eso el Señor nos dice, edifique su casa sobre la roca. Y vamos a ver algunas características. Me toca ir un poco rápido porque son unas 14 o 15 y todas tienen versículo. Yo quisiera que alcanzáramos, porque vale la pena que yo haga mi análisis. Ahora sí, mi checklist, si la tengo o no la tengo, porque, bueno, la pregunta es, ¿usted quiere tener una vida edificada sólidamente? ¿Sí o no? Amén, claro que sí. Yo también quiero tener una vida sólida, una vida edificada, en todo sentido. Porque pues, tarde o temprano, el resultado en mi vida no va a depender de que yo neciamente diga, no, yo anulo esas cosas. No, yo creo que no, porque esa no es la fe. Eso no es la fe. El resultado va a venir de lo que yo estoy haciendo hoy, de cómo estoy edificando mi vida, si estoy trabajando con Dios o si no estoy trabajando con el Señor. Entonces, características de una vida firme. Mientras tanto, piense en esas cualidades y pregúntese si estas describen o no su vida. ¿Para qué? Pues no para criticar, para el contrario, decir, bueno, en esta me falta, en esta estoy bien, me toca mejorar, lo que necesitemos para poder edificar nuestra casa bien. Amén. La primera, Jeremías 17, verso 7 y verso 8. Porque sin esta característica no se puede construir las demás. Jeremías 17, verso 7 y verso 8. Y es una persona que ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Es lo primero. Si yo no confío en Cristo como Señor y Salvador personal, ¿qué edifico? Nada. Directamente sobre la arena. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Por qué? Porque ha puesto su confianza en el Señor. Porque confía en Cristo como su Señor y su Salvador. La fe, nosotros ya entendemos que la fe no es solamente creer, que es un gran componente, yo tengo que creer, pero la fe implica confiar. La fe implica confiar. Yo no puedo creer en Dios sin confiar en Dios. Es imposible.
Y hay un elemento muy importantísimo de la fe en la confianza. Porque yo puedo decir, yo creo en Dios. De hecho, la palabra del Señor dice que los demonios creen en Él y tiemblan. ¿Pero son salvos? No. Porque no han puesto su confianza. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Y este es el comienzo de un fundamento básico para una vida firme. Este fundamento no puede ser ignorado. Tenemos que ser firmes en nuestra fe en Cristo, Señor y Salvador. Porque a veces nos instruyen, esto puede ser polémico para algunos, de que, venga, repita conmigo esta oración y ya es salvo. Y no es así. La oración tiene que ser consecuencia de que yo reconozco que estoy en peligro de muerte, que reconozco que Jesucristo es el que me puede salvar y por lo tanto, como dice la palabra, oro entregándole mi corazón a Él como resultado de estos dos reconocimientos. No es por simplemente repetir algo después de otro. Ahí no hay salvación. Por eso uno ve que hay cruzadas inmensas, que hay 5,000, 10,000 personas que repiten, como un lorito, una oración y que salen y siguen siendo iguales. Y nos contentamos diciendo, ay, Dios tiene su tiempo. Claro que Dios tiene su tiempo. ¿Cuándo es? Ya. ¿Cuándo quiere Dios que tú cambies? Ya, hoy. Entonces yo tengo que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y poner mi confianza en Él. ¿Qué es poner la confianza? Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Punto. Yo tengo planes, yo tengo propósitos, yo te quiero cosas hermosas para mí, pero confío en ti y pongo mi vida en ti. Yo no he encontrado ejemplo mejor que el del equilibrista, pero ya lo hemos contado muchas veces. ¿Sí o no? Muchas veces. Pero cuando usted, por ejemplo, ve pongamos otro ejemplo, lo he colocado menos veces. Un niño pequeño, 4 o 5 años, que va con usted es su tío, su papá, una persona importante para él, y usted lo coge de la mano y le dice, bueno, camina, vamos a atravesar la autopista norte, y lo coge en la mano y usted arranca a caminar. ¿Qué hace el niño? Lo sigue. El niño no dice, no, pero es que no hay semáforo, que mire que el puente, mire que los carros. Él ha puesto su confianza en usted y lo sigue, ¿sí o no? Ahora, poner nuestra confianza en Dios es decirle, Señor, me cojo de tu mano, y no estar diciéndole, Señor, es que mire, que es que pasa, que es que a mí me gusta, es que no me gusta, es que lo que pasa. No, no tiene que ser a mi manera, tiene que ser a la manera de Dios. Al fin y al cabo nosotros decimos amén cuando decimos los planes de Dios son superiores a los nuestros, ¿sí o no? Todos decimos amén, pero cuando los vamos a vivir, como que no nos cuadra. Él siempre tiene propósitos de bendición y nunca de calamidad, pero cuando no es en el camino, en la ruta que nosotros trazamos, como que no nos cuadra. Por eso nuestra fe es confiar. Señor, yo no creo que sea por allá, pero si tú me lo dices, allá lo haré, así lo hago. Confiar en Dios. Y es la primera manera o la primera muestra de que yo estoy edificando en Cristo. Porque si no confío en Él, ¿qué voy a edificar en Él? Nada. Podríamos mirar las otras características, pero si esta primera no está, no hay nada más que hacer. Como dicen por ahí, apague y vamos. La segunda está en Romanos 8, verso 12 al 14. Romanos 8, 12, 14, que es también como paso, o sea, propio, natural. Después de poner mi confianza en Dios, pues soy guiado por el Espíritu Santo. Ahora, tenemos que entender que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Romanos 8, 12, 14. O sea que mi vida edificada en Cristo ya no tiene que ser una vida en la cual yo camine en los propósitos de la naturaleza pecaminosa. Y no se confunda cuando decimos naturaleza pecaminosa pensando que es simplemente cosas extremadamente pecaminosas. No, su naturaleza carnal, su naturaleza, la suya, la del humano. Esto es lo que la palabra del Señor llama naturaleza pecaminosa. Porque muchas veces queremos no necesariamente salir a pecar, pero ¿cuántas personas se desvían del propósito de Dios simplemente por el deporte, por recreación, por trabajo, por darse gusto, porque me merezco un descanso o no? Y cuando usted mira, están súper separados de Dios. Yo he hablado con muchas personas que dicen, no, yo soy cristiano, pero no me congrego, no, porque Dios está en todas partes. Pero usted se congregaba, sí, pero ya no. Pero soy cristiano. Y la palabra del Señor dice que no debemos dejar de congregarnos. Ah, pero eso no es un mandamiento. No, no es un mandamiento, pero le muestra a usted cuál es su afinidad con Dios. Dios no obliga. Dios no trae la oreja a las personas. Toca la puerta de su corazón. Entonces, que nos guíe el Espíritu Santo claramente es entender que tengo que dejar mi manera de vivir anterior y empezar a caminar en el propósito de Dios. Eso es edificar con firmeza. Entonces cada uno hace su checklist. ¿Lo tengo? No lo tengo. En esta área sí, en esta área no, porque a veces en el área económica nos cuesta trabajo hacer lo que Dios nos pide. O algunos en el área sentimental, otros en el área laboral, ¿cierto? En muchas áreas de nuestra vida. Sí, Señor, yo te entrego todo, pero menos es que el dinero es tan difícil para mí, porque es que como tú no eres el que trabaja, a mí es el que me toca ir de allá 8 horas. No, yo te entrego todo, pero no lo sentimental, porque es que yo leí en tu palabra y tú nunca tuviste novia o novio, entonces tú no conoces de eso. Y le arrebatamos el dominio de lo que tenemos que entregarle a Dios. No nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Desde el momento en que nosotros fuimos salvos, Dios colocó su Espíritu en nosotros. ¿Se acuerda? Ustedes fueron sellados, dice la palabra, con el Espíritu que garantiza la salvación. Y cuando somos sellados con el Espíritu Santo nos guía. Él no es un sello únicamente que guarda silencio, Él guía nuestros pasos. A veces decimos, Señor, pero háblame, Señor, dime. Y el Espíritu Santo nos habla y nos dice. Lo que pasa es que a veces o no estamos entrenados o no queremos escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice. Porque no nos gusta, ¿sí? Casos hay muchos, yo creo que a todos nos ha pasado. Casos que no necesariamente son vida o muerte, pero que sí tienen un resultado en uno. Un ejemplo, tengo que hacer rápido esta vuelta. Y el Señor me dice, mira, vete por este lado. Yo me dice, ay no, es que siento que tengo que irme, pero no, la ruta en la que yo siempre cojo es esta. Y uno se va por la ruta que siempre coge y hay trancón, es un ejemplo. No llegó a tiempo, no hicieron las cosas bien. Esa es una guía del Espíritu Santo. Ese es el Señor diciéndole, hágame caso. La tercera, prioridad en el tiempo de oración. Mire, yo no puedo edificar mi vida si no le doy prioridad a hablar con Dios. Porque la oración, ¿qué es? Hablar con Dios. La oración, mire, nosotros no somos loritos que repetimos palabras. Es que me enseñaron que yo tengo que repetir eso. No. Orar es hablar con Dios, es sentarme y darle prioridad a contarle a Él lo que está pasando en mi vida, escuchar su voz, que podamos conversar, que podamos tener intimidad, que su guía venga a mi vida. Salmo 5, verso 3. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. O sea que el salmista, ¿qué hace en la mañana? Ora. Por la mañana presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Señor, prioridad, orar. Señor, yo tengo esto, necesito aquello, gracias por tal cosa,
buscar intimidad con Dios personal. A veces nosotros nos dedicamos a orar por otras personas, pero no oramos por nosotros mismos. Y es fundamental orar por nosotros mismos. Egoísmo no, lo que pasa es que si yo no oro por mi vida, pues mi vida se va desbaratando. Porque todos necesitamos caminar en la cintura de Dios, ¿o no? Yo tengo que orar y revisarme constantemente. Señor, ayúdame, necesito, gracias, voy a lo que necesite usted. Y después empieza a orar por las otras personas y ve cómo la palabra del Señor se va cumpliendo y esa oración fluye. O sea, darle prioridad al tiempo de oración es la manera en que podemos nosotros conectarnos con Dios y fortalecer esa relación personal que tenemos con Él. Cuando una persona está edificando con firmeza, se ha comprometido a orar todos los días y sabe cómo comunicarse con Dios. ¿Por qué todos los días? Yo lo pongo siempre como un ejemplo cotidiano, ¿cierto? Los que tenemos esposo o esposa, o los hijos. Pongámoslo en el plano de la pareja, que es un poco más fácil. Si usted no habla todos los días con su esposo o con su esposa, en un mes esa relación ¿cómo está? ¿Cierto que sí? En un año, peor, ya no existe. Pero bueno, hablamos de vez en cuando. Sí. Hablamos de vez en cuando, entonces se deteriora menos, pero se deteriora. Con nuestros hijos, igual. ¿Y si no hablamos con Dios? Peor. Damos por asumido que Dios lo sabe todo, y de hecho es una característica de Dios. Pero Él no deja de querer que nosotros nos comuniquemos con Él. Hablemos con Él, es prioridad. ¿Usted quiere edificar su vida? Ore todos los días. Lea la palabra todos los días. Que esta sería la siguiente característica. Edifica su vida sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. Y para edificarla sobre las enseñanzas tengo que leer la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, verso 32. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. ¿Cuál es el mensaje de su gracia? La palabra, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Fíjese el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Qué hace? Nos edifica. Y nosotros necesitamos estar edificados en Dios. Recuerde cómo empezamos el servicio. El hombre prudente es el que escucha y pone en práctica. Vinieron ríos, cayeron tormentas, pasaron los vientos, azotaron la casa, pero esa casa permaneció. El otro que no edifica firmemente, vinieron ríos, igual problema, azotaron los vientos, igual problema, la casa, mejor dicho, fue estremecida, igual problema, pero esa sufrió gran ruina. Por eso a veces nosotros pensamos que estamos edificando, y de hecho lo estamos haciendo, pero no sobre un fundamento firme, y vemos gran ruina sobre nuestra vida. Gran ruina sobre las personas que están a nuestro alrededor. Por eso hay que, uno, nosotros mismos edificar nuestra vida, y dos, ayudar a que las personas edifiquen su vida en Dios. Porque eso es lo mejor que podemos hacer. La palabra de Dios dice 2 Timoteo, ¿se acuerdan? Toda es inspirada por Dios y toda es útil para corregir, para redarguir, para instruir, para capacitar, para que nosotros estemos listos para toda buena obra. O sea, para que usted tenga una vida firme en Cristo, una buena vida. Es a través de la palabra. Si yo no, para unir las dos, si yo no oro y no leo, mi vida no va a ser edificada, muy difícilmente. Y recuerde que dice la palabra, vinieron lluvias, azotaron los ríos, soplaron los vientos. Son problemas que van a venir sobre nuestra vida. ¿O no ha tenido problemas usted?
¿No está afrontando problemas? ¿No estamos afrontando situaciones difíciles? ¿Cómo podemos resistirla? Edificando firmemente en Cristo. Amén. Como ya hemos hecho algunos checklists, entonces mire, y no es de juzgar, vuelvo y le digo, se trata de que usted analice su vida. De pronto tiene varios que no, pues empecemos a decir, Señor, no estoy orando, no estoy leyendo, ¿será que sí estoy confiando en ti? ¿Será que sí estoy haciendo las cosas como corresponde? Y empezamos a tomar la decisión de hacerlo, ¿cuándo? Ya, hoy mismo. Vamos adelantando. Filipenses 4, 10 al 13. Esta es hermosa. Traje el texto completo porque muchas veces sacamos el texto del contexto y ahí no sirve nada. Y esta característica es una persona que ve al Señor como la fortaleza en su vida. Y me parece que es clave. ¿En qué sentido? Que cuando usted le pregunta a muchas personas, ¿Dios es su fortaleza? El 99% ¿qué le va a decir? Que sí. Y le va a decir, es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿o no? Eso es un estribillo cristiano. Filipenses 4, 10 al 13. Y lo traje desde el 10, ¿por qué? Porque es el contexto completo. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse por mí, dice el apóstol Pablo. Claro está que tenía interés. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues aquí viene lo importante, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. O sea, es un corazón contento con Dios. Que si hay momentos difíciles, estoy tranquilo. Que si hay momentos de abundancia, no me voy a pasear, sino sigo en la iglesia. Que si tengo hambre, no reniego. Que si estoy muy lleno, tampoco reniego. Que si tengo calor, si tengo frío, mi corazón está tranquilo en Dios. O sea, es una persona que ha afrontado las circunstancias difíciles y aún la prosperidad, que es muy difícil a veces de afrontar, porque hay gente que por prosperidad no vuelve a Cristo. Y entonces puede declarar lo que el apóstol Pablo dice: aprendí a soportar todas las cosas que vienen, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ha puesto a Jesús como la fortaleza de su vida. Nosotros tenemos que entender que el fundamento del contentamiento en Cristo debe estar profundamente arraigado en nosotros. No importa las circunstancias. Como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, con todo yo me gozaré en el Señor. Señor, abrí la nevera y estaban esos animalitos y no hay nada para comer. Gloria a Dios. Señor, pero es que hay mucha abundancia. Gloria a Dios. Que ni la abundancia lo saque, ni la escasez lo retire. Que si tengo problemas permanezca firme. Que si estoy pasándola bien, dice, ay no, ya todo está bien, no vuelvo. No. Hay personas que piden sanidad, reciben la sanidad y no vuelven. O no la reciben y peor, tampoco. Eso no sirve para nada. O sea, su fortaleza está en aprender a vivir confiado en Dios. Mi confianza está en Dios. Mi fortaleza, ¿quién es? Jesús. Por eso les contaba al principio lo del testimonio de esta mañana. Es muy duro, es muy difícil usted ver un niño que usted le ve las manitos y están moraditas y sus labiecitos moraditos. Y usted dice, ¿y qué hago a esta hora? ¿Para dónde corro? ¿Quién es mi fortaleza? Dios, Señor, Padre, tu palabra declara que se sujeta al poder del nombre de Jesús toda creación, y este niño es creado por ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, como Él ordena. Por eso hay que conocer la palabra.
Ordeno que sus pulmones saturan, que llega el oxígeno, que reaccionan sus tejidos. Y pudimos ver la coloración regresó a los deditos y a los labios del niño. Él es la fortaleza de nosotros. Usted puede pasar en otras circunstancias difíciles, pero es el mismo Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. La diferencia puede llegar está en que estamos edificando en Cristo o no. Porque todo lo que estamos viendo es resultado de eso. ¿Estoy edificando sobre la arena? ¿O verdaderamente estoy diciendo, sí, Señor, sí he puesto mi confianza en ti, si eres mi Salvador, sí estoy escuchando la voz del Espíritu Santo, sí estoy dejando que Él me guíe, sí estoy yo dándole prioridad a la oración, sí estoy yo leyendo la palabra? Todo eso es un cóctel, por decirlo así, que me permite el éxito. Porque si no lo hago, pues no va a pasar nada sobre mi vida. Dios nos deja a nosotros la responsabilidad de nuestras acciones. Hoy te doy a elegir, dice la palabra, ¿cierto? Entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. ¿Quién elige? Nosotros. Es nuestra responsabilidad. Hoy elijo, Señor, edificar contigo, o no. Pero estas características nos sirven para que nosotros podamos entender si Dios es nuestra fortaleza, si hemos dado prioridad a lo que necesitamos dar prioridad. Porque si Dios es nuestra fortaleza, podemos enfrentar las tormentas y aprender de ellas. No sucumbir y no volver a pasar y volver a pasar y volver a pasar, como la vieja canción, tropezar de nuevo con la misma piedra. Al contrario, si nosotros hemos edificado en Cristo, podemos aprovechar las tormentas para avanzar. Isaías 25 del 1 al 4. Esto es palabra de Dios hermosa. Isaías 25, 1, 4. ¿Qué dice? Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. No es del 1 al 4. Vamos a ver el 1 y el 4. Vamos a saltar del 1 al 4. Porque en otros versículos está hablando de los perversos, de los que no hacen las cosas bien. Pero tomamos el primero, que nos habla de lo que Dios es. Eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Verso 4. Porque tú has sido en su angustia un baluarte para el desvalido, un refugio para el necesitado, un resguardo contra la tormenta, una sombra para el calor. En cambio, el aliento de los crueles es como una tormenta contra un muro. Fíjese que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, edificamos en Cristo, las tormentas no nos vencen. Al contrario, Él nos levanta, Él nos alienta, Él hace prodigios y milagros. Con algunas personas, con todos los que hayan edificado su vida en Cristo. Dios no tiene favoritos. Dios no es como hemos aprendido o creemos, que escucha más la oración de uno que de otro. Hay una diferencia entre que una persona puede tener más relación con Dios y Dios escucha y responde, y aquella que no tiene relación con Dios, Dios escucha y toca su corazón para que Él venga y le pueda responder. Para que dependa de Él. Esa sí es la diferencia. Ay, ¿sí ve que es que sí escucha más? No, no escucha más. La suya también la escucha. ¿Por qué no la responde rápido? Porque usted no tiene intimidad con Dios. Porque está edificando sobre la arena. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Las tormentas pueden ser una catapulta para que nosotros podamos seguir adelante. Superamos la prueba. Prueba superada, Señor, avanzamos. Aprendí a hacer esto, aprendí a hacer lo que yo. Esto no me vence. Vencí el temor, las circunstancias difíciles. Pero tenemos que avanzar en esto. Tenemos que edificar en Cristo, porque muchos cristianos se quejan y cuestionan el amor de Dios frente a los problemas y al dolor.
¿Lo ha visto o no lo ha visto? Sí, pero aquellos que están firmes han entendido que el Señor usa esas tormentas para fortalecerlos, transformarlos y capacitarlos. ¿Cómo enfrenta usted las tormentas? Si dejo que vengan y me acaben y me arruinen, como el pueblo de Israel cuando empezaron a sentir hambre, mire, ¿y para qué? Mejor hubiera sido allá en Egipto seguir siendo esclavos, comíamos pan, comíamos puerros, comíamos esto, lo otro. Cuando están caminando con Dios, la presencia de Dios estaba día y noche con ellos. Pero no veían eso, veían los problemas, no se fijaban en el que puede solucionar los problemas, estaban sus ojos puestos sobre los problemas. No podemos nosotros quejarnos, tenemos que ir a la presencia de Dios y exponer su situación con Dios. ¿A qué me refiero? Una cosa es decirle, no hermano, imagínese que no, y entonces me cortaron la luz y el agua y yo fui a colocar y dije, no, ¿cómo es posible si yo necesito? Y entonces fui a poner el agua otra vez y se rompió ese tubo y entonces ahora tengo una inundación y se lo estoy contando a esa otra persona. No, yo no me tengo que estar quejando. ¿A quién tengo que decirle las cosas? ¿A Dios? Señor, no he tenido el dinero o lo que está pasando, mira, misericordia, amor, y Dios me permite revisar mi corazón y saber qué es lo que está pasando, porque Dios no es Dios malo, sus propósitos son de bendición. ¿Y por qué me pasan cosas que no son agradables para mí? Porque necesitamos afinar nuestro caminar con Dios, porque a través de las pruebas nos capacita para poder ayudar a otras personas a que esa prueba la superen. Tenemos que seguir edificando firmemente en Dios. Y otra característica es importante también, tiene una fe firme. El apóstol Santiago, y sería uno de los textos más conocidos, dice que el que no cree, no recibe. Pero yo quiero leerle Romanos capítulo 4 versos 18 al 21, que me parece que es mucho más evidente en cuanto a la firmeza de la fe que nosotros debemos tener. Romanos capítulo 4 verso 18 al 21. Contra toda esperanza, o sea, no era una situación fácil. Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. No solamente creer, esperar. Señor, yo creo. Y si me toca esperar, no voy a vacilar, porque tu palabra me dice que sí tienes propósitos de bendición. Voy a esperar. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Imagínese el problema de este hombre. Yo te voy a dar descendencia de tu esposa, pero yo veo que yo estoy ya como una uva pasa y ella está como una uva pasita. Una ciruela, ella una ciruela y yo una uva. ¿Sí? Porque la ciruela tiene un poquito más de lozanía. Pero aún viéndose él en su naturaleza, ¿qué hizo? Creyó, se mantuvo firme. Dice, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Señor, tú me prometiste esto y no se trata de mí, se trata de tu promesa. Lo que Dios nos ha prometido, Dios lo cumplirá. Muchas veces lo que nosotros vemos son circunstancias difíciles, pero tú me prometiste y viene más oscuridad y viene más problema. No, contra toda esperanza, Abraham creyó. Y no era situación fácil. Es que no se trata de la situación, se trata de quién hizo la promesa. Si Dios te hizo la promesa, Dios la cumple. Como decía Don Dago, al pie de la letra. No tenemos un Dios que miente. Tenemos que tener una fe firme, fortalecida por medio de esas pruebas, que son
lo que nos permite a nosotros ver el poder de Dios. Si nosotros no tuviéramos pruebas, ¿quién sería o quién de nosotros podría tener un carácter firme? Ninguna persona. Podemos ponerlo en una dimensión siguiente. Un niño pequeño, consiéntalo, dele todo lo que quiera, a ver si eso forma su carácter o si deforma su carácter. ¿Qué piensa usted? ¿Lo forma o lo deforma? Lo deforma. Cuando él entiende que tiene que pasar momentos difíciles, que tiene que pasar pruebas, que tiene que superar retos, que tiene que cumplir obligaciones, él se va formando y a la postre va a ser un jovencito firme, fuerte y estable. ¿Eh? Las pruebas nos capacitan, pero nosotros tenemos que tener fe firme, creer en el Dios en el que hemos puesto nuestra confianza, no dudar, porque ahí sí, como Santiago, el apóstol Santiago nos dice, no vamos a recibir nada. Pero también es una persona valiente, una persona que edifique firmemente en Cristo es una persona valiente. Josué 1:9, que lo hemos conocido, pero vale la pena aplicarlo aquí. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. O sea, usted no está solo. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha entregado su corazón a Dios, usted no está solo. Dios está con usted. La palabra del Señor dice que Él ha dispuesto que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que nuestra vida vaya siendo perfeccionada. Y el Espíritu Santo no trabaja lunes, miércoles y viernes. Él trabaja todos los días, todo el tiempo. Usted no está solo, usted está con Dios, bajo cualquier circunstancia. Y esta es una posición que nosotros tenemos que conocer, iglesia, asumir la posición que debemos conocer o que tenemos. Somos hijos de Dios. Su oración es poderosa y eficaz, porque usted ha sido justificado por la sangre de Cristo, no por sus obras, porque por obras nadie es justificado. De manera que yo no tengo que llegar a decirle a Dios o a verme dentro del propósito de Dios a través de mi humanidad, sino a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Y tengo que apropiarme de eso. Dios no ve mi humanidad como antes la ve a través de la sangre de Cristo, justificado porque Cristo pagó por nosotros. Eso es una posición espiritual que nosotros tenemos que asumir. Señor, yo sé que tengo circunstancias difíciles, perdóname, Señor, si he sido mal geniado, si he hecho esto o aquello. Perdón no solamente es, arrepentimiento no solamente es pedir perdón, ¿no? El arrepentimiento es cambiar la conducta. Señor, perdóname si he sido mal geniado. ¿Qué quiere decir? Que ahora no voy a ser mal geniado. Y entonces Dios perdona, restaura y responde. Amén. Valiente, valiente, necesitamos valor para lidiar con las dificultades, con los desafíos de la vida. Pero nosotros solamente podemos ser valientes si seguimos el ejemplo que nos da el Señor a través de Josué. Solamente lo podemos hacer. Tenemos que ser fieles con Dios. Se necesita valor para ser fiel con Dios. Hay personas que, mi caso, yo lo digo con frecuencia, cuando yo fui y le dije a mi mamá, mamita, me dice cristiano, ella seriamente, no fue en chiste, seriamente, usted ya no es mi hijo. Y hay muchas personas que ante esa situación que dicen, ay no mamita, entonces ya no vuelvo allá, o no. Que una mamá le diga, usted no es mi hijo, eso es muy duro. Y bueno mamita, su merced seguirá siendo mi mamá, así es de que tranquila, pero no vacilé en la fe, seguí caminando. Mi mamá fue a la presencia del Señor en el 2000, pero fue a la presencia del Señor en salvación, abrazando la fe de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que ser valientes. ¿Las circunstancias son difíciles que estamos viviendo? Sí. ¿El panorama que se ve a nivel mundial es difícil? Sí. ¿Nos vamos a atemorizar? No. Vamos a tener confianza en Dios. ¿Quién tiene la respuesta? Dios.
pero tenemos que edificar en Él. Este es tiempo, al contrario, de edificar más profundo, más intimidad, más relación con Cristo, con el Espíritu Santo, con nuestro Padre Celestial, más abordar la palabra, más conocer la palabra, más hablar con Dios. Ahí está la solución a nuestros problemas. Todas las crisis traen oportunidades. Si lo habláramos simplemente desde el punto de vista material, en las crisis hay muchas personas que se enriquecen porque saben afrontar las situaciones. ¿Nosotros sabemos afrontar las situaciones? Claro, en Cristo. Es la manera correcta de afrontar las situaciones, porque Él es el que nos da, uno, la habilidad para crear riquezas, la fortaleza, la paz, la tranquilidad, la sabiduría, la protección, todo lo que usted necesita está en Cristo. Pero cuando usted es una persona que edifica firmemente en Cristo, usted sirve a Dios con dones espirituales que Dios le ha dado. Aquel que edifica sobre la arena, ¿le puede servir a Cristo? Oye y no practica. Si usted quiere tener una vida firme, dele a Dios los dones que Dios le ha dado. O sea, póngalos al servicio del Señor. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Capítulo 4, versos 10 y 11. Primera de Pedro. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Quién le dio los dones? Dios. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Yo no puedo edificar mi vida firmemente en Cristo si no soy útil al cuerpo de Cristo, si no pongo mis dones al servicio de Cristo. Acuérdese de la parábola de los talentos. Al que no los puso en práctica, ¿qué le pasó? Se los quitaron. Nosotros tenemos que poner los talentos que Dios nos ha dado. Pero es que yo no tengo talento. No, mentira, usted sí tiene talentos. Que no se ha dado la tarea de descubrirlo es otra cosa. Pero Dios a todos nos ha dado talentos, a todos nos ha dado virtudes, a todos el Espíritu Santo nos ha repartido alguna cosa. Si yo soy parte del cuerpo de Cristo, tengo dones y talentos dados por Dios. Es más, a la humanidad entera, Dios ha creado a todas las personas con dones y con talentos, ¿o no? A todos. Pero hay personas que no ponen su talento en manos de Dios. ¿Cuántas personas que tienen unas voces extraordinarias, hermosas, las usan es para cantarle a la perversidad? Talento para componer, lo usan para componer música que no sirve para nada, que destruye. En vez de darle el talento a Dios y decir, Señor, lo pongo a tu servicio. O sea, nosotros tenemos dones espirituales, póngalos al servicio de Dios. ¿Dios quiere que usted le sirva? Sí, claro que sí. Usted tiene que ser útil en el reino de los cielos. Y esto nos lleva al siguiente. No nos lleva al siguiente, pero el siguiente tiene que ver con otra cosa, me equivoqué. Después encadenamos dos. Una persona que edifica firmemente está dispuesto a perdonar. Mire, sin perdón, si usted no perdona, no es perdonado. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otras sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y si yo no tengo el perdón de Dios, ¿qué tengo? Nada. Condenación, sí. ¿Tiene alguna persona a la quien no ha perdonado? ¿Hay alguna circunstancia que no haya perdonado? A veces, ojo, a veces nosotros decimos, no, ya perdoné. Esto es dolor simplemente, y resulta que no es dolor. Resulta que tenemos todavía la falta de perdón, porque ante las circunstancias todavía venimos, pero es que usted el día, a las 6 de la tarde, el día tal, que estaba lloviendo, me dijo y me hizo.
Pero ya pasó. Sí, pero es que me duele. ¿Ese dolor es normal? Eso pasó hace 20 años y no se ha repetido. ¿Es normal que le digan a usted todas las veces lo mismo? No. Eso es falta de perdón. Disfrazado con dolor. Ah, bueno, pues si usted lo disfraza con dolor, lo siento. Pero ¿quién es el que no va a ser perdonado? Usted. Perdone, perdone, perdone para que Dios lo perdone. Todos nosotros necesitamos perdón de Dios, ¿o no? Entonces perdonemos a las demás personas. El resentimiento afecta las emociones, las relaciones personales y hasta nuestro cuerpo físico. Entonces, si usted quiere también tener una buena salud, perdone. Una persona que está edificando firmemente forma parte de una iglesia donde se enseña la Biblia. O sea, ¿yo puedo edificar en Cristo y no ser parte de la iglesia? No, no puede. Porque ¿en quién está edificando? En Cristo. ¿Y la iglesia qué es? El cuerpo de Cristo. O sea que yo tengo que pertenecer al cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11, 13. Él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios 4, 11, 13. O sea, ¿dónde están los profetas? ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde están los evangelistas, los maestros y los pastores? En la iglesia. Allí es donde se consiguen los 5 ministerios, ¿o no? ¿Sí lo tiene claro o no? Dice, verso 12, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, usted está en la iglesia, ¿para qué? Edificarse. O sea, si usted se está edificando firmemente en Cristo, en la iglesia se está edificando también. Por eso tiene que ser una iglesia que enseñe la Biblia, no que enseñe lo que se le antoja al pastor. Yo traigo muchos versos porque es que yo podría decirle simplemente desde el punto de vista emocional que estas características son importantes, no darle un sustento bíblico. Tal vez usted salga tranquilo, salga contento, pero yo no, porque yo tengo que exponer en la palabra de Dios. Yo tengo que enseñarles la Biblia. Y dice que capacitar para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, verso 13, de este modo, todos, no algunos, no solo los pastores, no solo los evangelistas, no solo los profetas, no solo los maestros, no solo los apóstoles, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. De manera que usted sí debe pertenecer a la iglesia. Usted tiene que ser parte activa de la iglesia. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en el cristianismo es que hay muchas personas que no son parte activa de las iglesias. Quieren ser pasivos dentro de la iglesia. Ir cuando quiera, cuando pueda. Y no lo estoy diciendo por los que están acá. Estoy haciendo una crítica, espero constructiva, a que entendamos que yo debo ser parte de la iglesia. Los 10 mandamientos los entendemos nosotros como de carácter obligatorio o de carácter si usted quiere. ¿Seguro? Y hay un mandamiento que dice que debemos nosotros honrar el día del Señor. O sea, asistir a la iglesia. ¿Sí o no? ¿Aquí qué estamos haciendo? Celebrando el día del Señor. Usted está cumpliendo con un mandamiento hoy. Pero cuando usted no cumple con ese mandamiento, ¿qué está haciendo? Quebrantándolo. Quebrantando lo que Dios le dice. Y recuerde que los 10 mandamientos no son de la ley. El decálogo es antes de la ley. Porque la ley de Moisés fue posterior. Entonces nosotros tenemos que ser parte de la iglesia. Otra característica de una persona que edifica firmemente es que hace su parte para edificar una familia
sea, usted no se puede edificar solo. Usted tiene que hacer lo que le corresponda para edificar también a su familia. Ahora, sé que nosotros hemos empezado muchas veces tarde. Sé que nosotros ya tenemos hijos, nietos, hasta bisnietos de pronto grandes. Pero tenemos que buscar la manera de ser útiles para ellos. Usted tiene que hacer lo que le corresponda. Y traje Josué capítulo 24 verso 15, pero lo traje en la versión Palabra de Dios para Todos. Me parece que me es más útil para el servicio, aunque todas las demás dicen lo mismo. Josué 24, 15. Si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río de Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia le serviremos al Señor. O sea, usted no puede ser indiferente ante su familia. Usted tiene que ir primero. Por eso dice, yo y mi familia, yo y mi casa. No es una mala construcción gramatical, es la correcta posición espiritual. Voy delante, yo, abriendo camino. Nosotros somos responsables también de un buen testimonio a nuestros hijos. Nosotros tenemos que estar firmes y ellos verán nuestra firmeza a través de nuestro testimonio. Usted no puede solamente hablar, usted tiene que dar testimonio de lo que habla. Y esa es la vida que va a ayudar a que ellos verdaderamente caminen en Cristo. Que algunos no querrán, duro, pero es verdad. Duro, pero es verdad. No se puede en este momento latigar por eso. Al contrario, pedirle a Dios sabiduría para que le muestre en qué manera puede dar buen testimonio y dejar correctamente, positivamente impactada la vida de otras personas. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ir delante e impactar la vida de los que vienen detrás de nosotros. Esos eran los que iba a hilar. Filipenses 4, 8 y 9, también en Palabra de Dios para Todos. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso, no en las telenovelas, no en los partidos. Aquí dice, no dice eso. Mantengan su mente ocupada en eso. Verso 9. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. O sea que nosotros no solamente tenemos que enseñar la palabra, sino que tenemos que hacer la palabra para que ellos nos vean hacer la palabra. ¿Difícil? Tal vez sí. ¿Imposible? No. Es nuestra responsabilidad. Los que tienen una vida firme influencian positivamente a los otros, con ejemplos, con palabras, con enseñanza. Y así llegamos al último, y es da frutos. Porque dice la palabra que por el fruto lo conocerán. Una persona que ha edificado su vida firme en Cristo da fruto. Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. 15:5. Juan 15:5. Permanecer en Dios y Dios permanece en nosotros. 15:5. Entonces ahí tenemos ya las características. Hay muchas más, pero creo que con estas nos sirve para revisar si somos nosotros o si estamos edificando en Dios, si estamos edificando firmemente, porque el resultado de nuestra vida va a ser de eso. ¿Qué cimiento está usted haciendo en Cristo en su vida? No edifique sobre la arena. Busque a Dios. Cabe profundamente en la relación íntima con Dios y veremos el resultado. Porque tormentas, vientos, aguas seguirán azotando nuestra vida.
Pero si edificamos firmemente en Cristo, no seremos avergonzados nunca. Amén. Padre del cielo, te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Padre, gracias.